estamos sufriendo. Óigame, entonces yo voy a coger un frasquito y voy a mandarle calor de aquí, que Sí, vamos. por favor, necesito calor de allá. Ya le estoy diciendo a las personas que no vuelvo a quejarme del calor. Porque ha hecho un frío terrible este invierno. ¿Cómo están? Hola, profe, bendiciones. Bendiciones. Qué bueno verles. Lo mismo. ¿Cómo la ha pasado? Todo bien, gracias a Dios. Hemos empezado el año muy ocupados en la iglesia, en el ministerio, así que estamos listos para lo que el Señor tiene este año. ¿Y ustedes cómo Amén, gloria a Dios, están? así será. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones, ¿cómo están? Saludos a Bien, todos. mucha calor. Aquí en ¿Mucho Colombia, mucho calor? calor. Sí, Y yo con señora. mucho En frío. Santa Marta. En Más de un Santa Marta poquito. hace mucho calor, sí. Wow. Sí. Hola, Rebeca. Hola, buenas noches. Hola, Nuestra Rebeca, bendiciones. hola, bendiciones. Qué bueno verlos a todos. Qué bueno que están aquí. Quiero darle oficialmente las bienvenidas a otro curso. Este es el curso de formación espiritual. Así que estamos muy contentos de tener la oportunidad, tanto Rebeca, Teresita, Carlos y yo, de estar nuevamente con ustedes en otro curso, aprendiendo juntos, aprendiendo los unos de los otros, motivándonos en el ministerio y nos da mucha alegría estar aquí esta noche en nuestra primera reunión por Zoom. Así que bueno que están todos, o la mayoría, veo aquí, llevamos 14, veo que tenemos. Le voy a dar un minuto más y entonces le doy el paso a Rebeca, que tiene que darles una información. Así que eh, veo a alguien por ahí tomando café. ¿Café o té? Café, qué bueno. Saludos, profesora, desde aquí de Venezuela. Reciba Saludo de un, Venezuela. un feliz año, que este año 2024, así como ha empezado con mucho trabajo, el Señor nos dé a todos mucha fortaleza para cumplir el Amén. propósito de Dios. Así Amén. Así estamos mismo es. aquí también. Así. Qué bueno. Así mismo es, para cumplir el propósito para el cual el Señor nos ha llamado. Tenemos mucho Amén. trabajo. Amén. Qué bueno. Pues le voy a dar el paso a Rebeca para que les dé una información muy importante. Así que, Rebeca. Ok, bueno, hola a todos, buenas noches. Sin tomarles mucho de su tiempo, nada más les quiero hacer el recordatorio de que aquellos que no han llenado la planilla de aceptación de beca del semestre pasado, del otoño, tienen que hacerlo cuanto antes porque me dijeron que el Departamento de Administración o de Cobranzas este, los va a sacar de la clase. Lo que pasa es que ustedes a lo mejor se preguntan por qué voy yo a aceptar una beca del semestre pasado y es porque lamentablemente no habían fondos a principios del semestre pasado, pero ya, gloria a Dios, ya hay fondos y legalmente el estudiante tiene que decir, yo acepto este dinero de esta beca para que la universidad cobre ese dinero. Y si usted no llena ese papelito que les mandé por WhatsApp el link, entonces la universidad no tiene cómo cobrar la matrícula de ustedes. Entonces, en conclusión, si su nombre está en la lista que les mandé, denle clic al link
llénenlo y ahí sale el término que tienen que escoger, que es otoño término B. Y eso es todo lo que tienen que hacer para continuar en esta clase. Y eso es todo. Que disfruten Ujú. esta clase de hoy y Dios los bendiga. Gracias, Rebeca. Así que es bien importante, estudiantes, si su nombre está en la lista, por favor, denle al link para que puedan llenar esa información para que podamos también seguir ofreciéndole cursos y becas para que puedan continuar en este programa. Voy a comenzar en oración y entonces luego comenzamos la presentación de hoy porque es un tema muy enriquecedor y muy importante que tenemos que cubrir en este curso. Así que voy a orar para darle comienzo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, un semestre nuevo o un término nuevo, un año nuevo. Señor, te doy gracias por mis estudiantes, te doy gracias por la tecnología, te doy gracias por los asistentes, por Rebeca, Teresita, Carlos, Señor. Gracias porque tú nos das el privilegio de estar aquí, de poder hacer esto para los estudiantes en las diferentes áreas. Señor, te pedimos que nos des la sabiduría en esta noche, en esta clase, que nos des revelación fresca, Señor, de tu palabra y que podamos aprender juntos, Señor, y podamos ser capacitados para el trabajo que tú nos has llamado a hacer. Te doy gracias y te pido que estés con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que les voy a compartir la presentación para poder dar comienzo. Déjame mover esto porque no me deja ver. Vamos a ver si puedo mover esto aquí. Slideshow. Perfecto. En esta clase, con el primer libro que vamos a comenzar es con el que se titula Guarda tu alma, del autor John Ortberg. Y para la primera semana, estamos ya comenzando la semana 2. Esto va rápido y va a pasar muy rápido, pero quise comenzar con las diapositivas de la semana 1 porque es bien importante que comencemos con el tema de lo que es el alma. Así que vamos a estar utilizando ese libro primeramente, luego vamos a estar utilizando en la otra mitad de la clase, ya creo que para la semana 4 estaremos utilizando el otro libro que es el de Ríos de Agua Viva. Así que para esta semana ya deben haber leído los capítulos del 1 al 5. Creo que para esta semana que estamos corriendo ahora son los capítulos 6 al 11, pero si verifican debajo de la lección número 2, le va a decir si esos son los capítulos, porque estoy mirando aquí a las notas que tengo en mi libro. Pero vamos a comenzar hablando con lo que es el alma y lo importante que es guardar nuestra alma, porque como nos dice la palabra, y quiero que alguien me vaya buscando Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y otra persona que me busque Hebreos 4, 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y vamos a estar hablando de lo que es el alma y de que somos seres tripartitas, que significa que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Así que alguien tiene Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Perfecto, puedes darle lectura. Amén. Fue de hecho el verso que utilicé en el video introductorio. Qué bueno. Sí, este se pegó acá. Como quiera, te escucho. Sí, ok. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien tiene Hebreos 4:12?
Hebreos 4:12. Alguien que los quiera leer. Amén. Ok. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ujú. So, es bien importante, como nos dice la palabra, muchas personas comparan nuestro ser tripartita con la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es bien importante que nosotros guardemos nuestra alma, porque nuestra alma es nuestra vida interna, como dice el autor John. Nuestra alma es nuestra vida interna y de ahí es donde emana todo lo que hacemos. Y es como dice el versículo, que no recuerdo dónde es que está, pero dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y es eso mismo, lo que tenemos en el alma, tarde o temprano va a salir a relucir. So, si lo que tenemos en el alma son cosas malas, o hay herida, o hay cosas que no le agradan a Dios, a la larga siempre sale porque se manifiesta. Así que es bien importante que nosotros cuidemos nuestra alma, y como dice el autor John, es como un arroyo, y el arroyo pueden echar basura, puede tener impurezas, y da el ejemplo de el señor mayor que cuidaba del arroyo, del barrio, del vecindario, y cuando él dejó de cuidarlo, pues se taparon y tuvieron problemas. Y así mismo es con nuestra alma. Es bien importante que la protejamos y que le pidamos a Dios que, según vamos creciendo espiritualmente, podamos ir creciendo en nuestra alma. Si la ignoramos, no tendremos la vida externa que deseamos, relacional o funcionalmente, porque siempre nos va a afectar lo que hay en nuestra alma. Integra toda nuestra persona, nuestra voluntad, nuestra mente y nuestro cuerpo. So, al ser integrada, no la podemos separar. No puedo decir, ok, crezco en mente, pero no crezco en alma. Es algo que va totalmente conectado a todo nuestro ser. Y es donde Dios trabaja también para traernos sanidad y para que podamos estar saludables y poder producir el fruto que Él quiere que nosotros produzcamos. Debemos hacer lo que nuestro Creador nos dice que hagamos para que nuestra vida sea perfeccionada cada vez más. Esto es algo que nunca vamos a poder decir mientras estemos aquí en la tierra. No vamos a poder decir: ya mi alma está sanada completamente, ya está restaurada, ya el trabajo está completo. No, esto es un trabajo progresivo hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, o hasta el día que Jesús regrese. So, esto es algo que continúa. El arroyo, como dice John, que hablaba de Dallas Willard, que hablaba del arroyo, que asimismo lo compara con nuestra alma, y dice que lo debemos cuidar. Cuando lo cuidamos, estamos en armonía con Dios, con la realidad y el resto de la naturaleza humana y la naturaleza en general. La prisa es la gran enemiga de nuestra vida espiritual en nuestros días. Por lo tanto, debemos eliminarla implacablemente. Y el autor nos habla de la prisa porque muchas veces la prisa no nos permite crecer, y la prisa no nos permite en muchas ocasiones tomar cuidado de nuestra alma, porque estamos en movimiento continuo y no tomamos tiempo para tomar cuidado de nuestra alma, lo cual es muy importante. A veces nos preguntamos, tenemos muchos por qué. ¿Por qué me es tan difícil amar a las personas en mi congregación? ¿Somos hermanos en Cristo o ellos son personas nuevas que no conocen al Señor? Pero hay veces que se nos hace difícil amar a ciertas personas, porque sabemos que queremos amar más a nuestros hijos, a nuestros esposos, pero parecemos impulsados a otras cosas, o parecemos estar más impulsados al éxito o a una carrera, a una vocación, en vez de estar enfocados en amar más a nuestra familia. ¿Por qué nos da envidia? Somos cristianos, pero nos podemos tener envidia porque nunca estamos satisfechos.
logramos hacer algo, pero eso no es suficiente y a veces nos desesperamos y queremos otra cosa adicional o queremos mucho más, porque sentimos una soledad profunda, secreta, especialmente después de la pandemia, que tuvimos que pasar tanto tiempo aislados, no podíamos visitar a nuestros familiares, quizás muchos de ustedes no pudieron asistir a la iglesia, no podían reunirse en sus comunidades y eso trajo mucha soledad y eso trajo mucha depresión y muchas personas todavía están sufriendo las consecuencias del estar aislado y todavía no han podido salir de su depresión, aún cuando somos cristianos y creemos en que Dios nos puede restaurar. ¿Por qué aun cuando tenemos profesión o ministerio no sabemos quiénes somos? Y a veces decimos, yo no sé cuál es mi propósito, yo todavía estoy tratando de ver qué es lo que me toca hacer, qué es lo que Dios quiere que yo haga, no me siento seguro en esto que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nuestra alma está necesitada y es lo que vamos a ver a través de este curso, particularmente a través de este libro, que es uno muy bueno. Les recomiendo que por favor saquen el tiempo para leerlo porque va a ser de gran edificación, lo ha sido de gran edificación para mi vida y yo creo que nunca podemos dejar de aprender a cómo cuidar nuestra alma. Lo que importa, ¿qué es lo que importa? Lo más importante en nuestra vida no es lo que hacemos, es quién llegamos a ser. Esa es la esencia de nosotros. Lo que está en nuestra alma es lo que logra que seamos quienes debemos ser. Y esto es lo que nos va a llevar a la vida eterna y a la vida abundante que Dios quiere darnos mientras nosotros estamos en esta tierra. No que nos afecte quizás en nuestra salvación, porque la salvación de Dios es por gracia, pero sí nos va a permitir vivir la vida abundante que Dios ha diseñado para nosotros mientras estamos en la tierra. El rostro de Dios está dirigido a nuestra alma. Él quiere que crezcamos en nuestra alma. Él quiere ayudarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere darnos la revelación para que podamos asegurarnos que nuestra alma está bien cuidada. Así que debemos prestar mucha atención en guardar nuestra alma. Como dice el autor, una ventana a nuestra alma. Decimos que los ojos son las ventanas del alma. Los científicos dicen que los ojos pueden revelar nuestros pensamientos más íntimos. A veces las personas no nos tienen ni que hablar o a veces nosotros mismos no tenemos ni que hablar y hay personas con las que estamos que pueden discernir si hay dolor, si hay tristeza, si hay desánimo, si hay alguna situación pecaminosa en nuestra vida que estemos tratando de esconder. ¿Por qué? Porque nuestros corazones, nuestros ojos muchas veces son la ventana al alma. ¿Qué es el alma? Todos tenemos una vida externa y una vida interna. Nuestro yo externo es nuestra persona pública, la persona visible, lo que vemos, nuestro cuerpo, nuestros logros, nuestro trabajo, nuestra reputación, forman parte de nuestro yo externo, de lo que la gente ve cuando nos mira a nosotros. Nuestra vida interna, sin embargo, es donde se encuentran nuestros pensamientos secretos, los pensamientos que nosotros tenemos, pero que no siempre les decimos a otros, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestros sueños, y muchas veces ni los comunicamos, pero es algo que está ahí invisible. Por lo tanto, resulta fácil descuidarla, especialmente si mantenemos la prisa y nos mantenemos ocupados en otras cosas externas o en mantener nuestra vida externa. Somos un alma hecha por Dios. Dios fue, como vemos en Génesis, desde el principio dice que Dios sopló aliento de vida, de la costilla del hombre sacó a la mujer, así que nuestra alma fue creada por Dios, fue diseñada por Dios para adorarlo a Él, para necesitarlo a Él, lo que significa que no fuimos creados para ser autosuficientes. Siempre nos podemos dar cuenta que cuando tratamos de lograr algo por nuestros propios esfuerzos, no funciona.
nos damos por vencidos, nos frustramos con nosotros mismos, nos frustramos con los demás. ¿Por qué? Porque hay un vacío en nuestro corazón, en nuestra alma, que solo fue diseñado para llenarlo con el amor de Dios. So, mientras ese vacío esté ahí y Dios no lo esté llenando y Dios no esté trabajando en él, nosotros nos vamos a sentir vacíos. ¿Por qué? Porque no somos creados para ser autosuficientes, sino para tener total dependencia de Dios. Nuestra alma es algo diminuto, frágil, vulnerable y precioso de nosotros. Es algo que no podemos ver, es quizás algo que no podemos decir, mi alma está aquí en mi pecho o en mi cabeza, no podemos decir, pero sí sabemos que guarda nuestros sentimientos más internos y más profundos. No somos solo un individuo, no solo somos cuerpo, no solo somos espíritu, también somos un alma. En Génesis 2:7, y leo de la Reina Valera, dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. Así que la transliteración de la palabra alma es nepes y significa lo que respira, la sustancia o el ser que respira. El alma, el ser interior del hombre, eso es nuestro hombre interior. Y Dios respiró vida en las fosas nasales del hombre para darle vida a nuestra alma. Así que tiene un propósito específico con nuestra alma, que es de alimentarla, de restaurarla, de hacerla crecer y de darle completa vida en él. Lo que hace funcionar nuestra vida en cualquier momento dado es nuestra alma, no las circunstancias externas, no los pensamientos, no las intenciones de nuestro corazón y ni siquiera nuestros sentimientos, sino nuestra alma. El alma es ese aspecto de nuestro ser entero que correlaciona, integra y aviva todo lo que tiene lugar en las varias dimensiones de nuestro yo y es el centro de nuestra vida. Conecta, como he dicho ya repetidas veces, los pensamientos, las sensaciones, la gratitud, la voluntad y le envía el mensaje. Muchas veces vemos que si nuestra alma está triste y abatida, me encantan los salmos porque el salmista muchas veces hablaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y eso afecta a todo nuestro ser. Cuando estamos tristes, cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma está en dolor, nosotros lo reflejamos hacia afuera. Así que es bien importante entender esa parte interna de nosotros. ¿Por qué? Porque debemos mantenerla saludable y funcionando como Dios quiere y como Dios la diseñó para que funcionara. Si nuestra alma está saludable, ninguna circunstancia externa podrá destruir nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en Dios, porque logramos tener vida en nuestra alma y logramos recibir la paz que Dios tiene para nosotros y la fortaleza que Él nos da para nosotros poder tener vida. Y al contrario, si nuestra alma está enferma, ninguna circunstancia externa puede redimir nuestra vida. De la única manera que nosotros podemos ser quienes Dios nos llamó a ser es cuando nuestra alma está sana. Por eso el autor pone tanto énfasis en guardar nuestra alma y van a ver que nos repiten muchas cosas una y otra vez, porque es bien importante que de diferentes maneras entendamos la importancia de guardar nuestra alma. En nuestro cuerpo, como hablaba anteriormente, tenemos la voluntad. La voluntad es la capacidad de escoger, decir que sí, decir que no, decidir si tenemos un comportamiento o el otro. A veces vemos que en nuestra voluntad hacemos cosas que ni nosotros entendemos. Como dice el apóstol Pablo en una de las epístolas, dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es difícil, nuestra voluntad es como dice que a veces somos voluntariosos y a veces aunque queramos llevar a cabo un comportamiento se nos hace difícil porque nuestra voluntad es como uno dice cabezona.
Es bueno para hacer compromisos sencillos y grandes, pero mala para tratar de superar hábitos. Y si se dan cuenta, a veces tenemos hábitos, aún puede ser de alimentarnos bien. Y decimos, ok, voy a dejar las azúcares porque me está afectando en mi salud, pero vemos una dona o vemos un mantecado o vemos una torta, un pedazo de torta riquísimo y se nos hace difícil decir que no. So, esa es nuestra voluntad. Y nos cansamos, muchas veces nos cansamos de tratar de controlarla. También tenemos nuestra mente, que son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Ellos fluyen de nosotros todo el tiempo. Siempre estamos pensando y siempre estamos sintiendo, particularmente en patrones habituales que la fuerza de voluntad por sí sola no puede redirigir de una manera que se pueda sostener. Cuando tenemos pensamientos que son falsos, porque aunque somos cristianos, la realidad es que podemos tener pensamientos negativos. Cuando damos lugar a esos deseos que están en oposición a lo que Dios dice en su palabra, dañamos nuestra alma, aun sea hábitos que quizás parecen que no nos harían daño, sí nos pueden llegar a guardar nuestra alma si no se arreglan a tiempo. En Romanos 8:6 vemos que la palabra nos habla de que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente anhela estar en paz. También tenemos nuestro cuerpo, que es como nuestro reino, y está repleto de todo tipo de hábitos y de apetitos y de toda clase de hábitos, y a veces a veces es difícil romper con diferentes hábitos que tenemos. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre está como en una lucha, es como la carne y el espíritu y nuestra alma están en una constante lucha, porque el espíritu quiere las cosas de Dios, pero nuestro cuerpo quiere las cosas de la carne. Eso es algo que está completamente integrado y una cosa puede afectar a la otra en cualquier momento. Entonces tenemos el alma, que es la que busca armonía, conexión, integración. Por eso la palabra integridad es una palabra tan profunda con respecto al alma, porque busca integrar cada parte de nosotros, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, para conformar una persona integral. Trata de conectarnos con otras personas, nos trata de conectar aún con la creación y con Dios mismo, que nos hizo para que estemos enraizados en Él en total dependencia de Él, como un árbol se arraiga junto a un arroyo que da vida. Es como dicen Salmos, que somos como olivos plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y así es que nuestra alma se integra con las demás partes internas de nosotros para que podamos ser árboles que demos fruto. Y otra razón importante por la que debemos cuidarlo. El alma es el sistema de operación de nuestra vida. Como dije ya, constituye la parte más profunda de nosotros. Y como dije, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro cuerpo, incluyendo nuestro lenguaje corporal y las acciones que tomamos, todo eso está integrado en una sola persona, en tú y en yo. Las almas con mala salud, ¿qué es lo que puede pasar? Sufre desintegración, hay una parte que no está a la par con la otra, de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el pecado, sea cual sea, como dice la palabra, el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. No es que hay un pecado mayor que otro. Sí hay pecados que nos llevan a la muerte espiritual, pero pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso puede ser algo mínimo, puede causar la desunión de nuestra alma. Por ejemplo, una persona que no reconoce sus fallas y critica a las demás demuestra que su alma está desintegrándose. ¿Por qué? Porque primero tenemos que mirar a la viga que tenemos en nuestro ojo, y a mirar a las cosas que nosotros tenemos o en las que Dios nos está creciendo antes de que nosotros miremos a los demás, y mucho menos que la palabra
nos enseña a no criticar a los demás. O una persona que está criticando, una persona que no reconoce sus fallas, que no reconoce. Hay personas que, pues, lamentablemente hay cristianos que creen que son perfectos, que ya no tienen nada en que crecer, y ya ves que eso es un alma que va desintegrándose. En Mateo 16:26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? So, de nada nos vale obtener éxito, ni aún éxito en el ministerio, ni aún traer cientos o miles de almas al evangelio de Cristo, si nuestra alma está enferma. Es bien importante que empecemos con nosotros mismos. Para el alma en ruinas, es decir, aquellas donde la voluntad, la mente y el cuerpo están desintegrados, desconectados de Dios y viviendo en contra de la manera en que Dios concibió que funcionáramos. Adquirir todo el mundo ni siquiera puede producir satisfacción, porque, como les digo, hay un vacío que solo Dios puede llenarlo, y solo Dios conoce, nos conoce completamente. Aún antes de salir la palabra de nuestra boca, ya Dios sabe lo que vamos a decir. Él sabe cuando nuestra alma está desintegrada. ¿Y de qué vale ganar todo externamente si estamos desintegrando nuestra alma? Perder el alma significa también que no tengo un centro saludable que organice y guíe mi vida. Soy un auto sin volante, voy sin dirección, voy yo misma tratando de guiarme, y eso no funciona porque fui creada para estar en completa dependencia de Dios. Ganar el mundo de afuera no nos ayuda si el mundo interior colapsa. Así que tenemos que mirarnos, tenemos que examinarnos, como dice la palabra, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí caminos de perversidad, porque aún lo más pequeñito, aun si es yo no dedicarle el tiempo que requieren mis hijos o mi esposo, o el tiempo que requiero yo de pasar en oración, en tiempo íntimo con Dios, puede afectar y puede ser una puerta abierta al enemigo para que mi alma comience a desintegrarse. Así que voy a hacer una pausa por si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario también. ¿Alguien tiene comentarios? ¿Qué les parece el tema? Hola, Hola. hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bien, Bueno, a mí me amén. pareció súper interesante el tema, Ujú, dado que, pues, según lo que estaba leyendo acerca de la composición del alma, ¿sí? Nosotros casi siempre, pues, hablamos acerca del alma, de la importancia, pero por lo general, o sea, no sé, creo de alguna manera también un poquito de confusión ujú, por lo que me han enseñado desde niña, ¿sí? Como por ejemplo, el alma está en los sentimientos, está la ujú, voluntad, pero también, también integran el cuerpo en el alma, ujú, ujú, ¿sí? Entonces también hablaba de que Jesús, cuando decía que para perder el alma no hablaba de echarla en el infierno, sino de la desconexión que de pronto, ¿cómo se llama? La desunión de pronto sí. de Ujú, ser humano con Dios. ujú, Entonces, eso me llamó mucho la atención en este capítulo, como ver la forma de cómo Dallas y cómo Oxberg hablan ujú, acerca del alma. Eso fue lo que más me impactó. Y yo dije, ¿cómo así? Pero realmente ujú, estoy aprendiendo pues muchísimo al ver cómo el alma realmente, cómo Dios tuvo que darle alma al hombre, por decirlo así, porque ujú, quiere, como decía, si está el alma saludable, entonces quiere decir que tu vida está conectada a Dios, está en armonía con tu ujú, voluntad, con tus sentimientos, pero una alma que no está saludable es aquella que dejó que el pecado llegara a su vida y que ujú. por ende hubo mucho... o sea, mucho caos, por decirlo así, porque ya no Sí. encuentra Ujú, ninguna armonía, no encuentra ujú, ninguna llenura. Y eso es algo que usted me estaba hablando
hace poco que estuve en un campamento de misiones, hay una hermana que estaba hablando ella habla acerca del trauma y se habla también de algo se habla de como de la división del alma, que cada trauma quiere decir es como si el alma se fragmentara en pedazos, o sea, cayera y que de alguna manera, pues ese choque, ese trauma que tiene una persona, pues hace, o sea, también se necesita también ayuda espiritual, pero también ayuda física. Entonces, Sí. pues me ha gustado, obviamente, estoy aprendiendo muchísimo de este tema, todavía no, o sea, como le digo, tengo muchas preguntas todavía, pero sí, Ajá, me ha inquietado y ha sido de gran bendición. qué bueno escuchar eso. Y como tú dices, las diferentes partes, la mente, la voluntad, los pensamientos, todo forma, todo está integrado para formar a cada uno de nosotros como la persona, como el individuo. Y a veces es difícil separar porque a veces utilizamos pues que tenemos el corazón roto a causa del trauma, a causa de diferentes experiencias negativas que hemos pasado, pero en realidad está en nuestra alma. Y cuando tratamos el trauma en la consejería pastoral y en la consejería a un profesional, lo que estamos tratando es de sanar el alma para que esté nuevamente en armonía con el resto de nuestro cuerpo y de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque cualquier cosita mínima puede desintegrar nuestra alma y no tiene que ser que tenga un daño devastador o algo, es que lo más mínimo que nosotros por lo que estemos pasando nos va a afectar como persona y lo vamos a reflejar cuando hablamos. Y podemos reflejar dolor mientras estamos hablando con alguien, podemos reflejar que estamos heridos y por eso es que es bien importante protegerla. Y a veces, aunque pensemos que es el corazón, pues en realidad es nuestra alma la que está pasando por ese proceso de sanación y Dios quiere restaurarla y Dios quiere que caminemos en una sanidad completa para que nosotros podamos estar sanos para ayudar a otros en ese proceso también, porque no es tan solo para nosotros estar sanos y ya y hacer el ministerio, es más bien para que nosotros ayudemos a otros a lograr restaurar su alma, porque nos necesitamos uno a otro y es bien importante que andemos en sanidad, que tengamos cuidado de nuestro corazón o más bien de nuestra alma. Enfocarnos en nuestra alma significa ver nuestras vidas bajo el cuidado de Dios y en conexión con Él. Estamos completamente conectados a Dios y Él está trabajando en nuestra alma y en nuestro espíritu. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos y tratamos de sanar nuestra alma nosotros mismos, aparte de Dios, no va a funcionar porque está diseñada nuevamente en que es Dios el que hace el trabajo y muchas veces en la psicología lo que hacen es que hacen el tratamiento psicológico olvidándose de Dios y no ni aún tienen en consideración lo que dice la palabra. Eso es bien importante que aún en el plan psicológico de la psicología, de la psiquiatría, podamos entender que Dios es el que tiene cuidado de nuestra alma y que Dios es a través de Él es que nuestra alma puede encontrar sanidad. Porque cada vez hay más personas vulnerables a la depresión, como dice John, porque hemos reemplazado la iglesia, la fe y la comunidad por una unidad diminuta que no puede soportar el peso del significado. Esa unidad es el yo mismo, porque nos enfocamos en yo puedo, en todo yo, y nos olvidamos del poder de Dios a través de su Espíritu Santo trabajando en nosotros y sanando nuestra alma, porque nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo lo que tiene que ver en nuestra vida, tiene que girar alrededor
de Dios. No puede ser nada. Una vez separamos a Dios del cuidado del alma, que ocurre muchas veces en la psicología, ahí es que nos metemos en problemas, porque dejamos a Dios en un segundo plano en vez de enfocarnos en el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Deja ver, ok. Mientras más nos obsesionamos con nosotros mismos, más descuidamos nuestras almas. El yo mismo es una unidad que implica actuar solos y a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestra manera, de la forma que creemos que nos va a funcionar a nosotros. Y no estamos diseñados para eso. Si llegamos a entender lo valioso que es nuestra alma, somos capaces de vivir la vida de una manera que en realidad ayuda y somos aún capaces de amar a otros, aunque ellos estén en el proceso de ser sanados, en vez de tomarnos o frustrarnos nosotros porque no vemos la sanidad que queremos en ellos. Podemos amarlos porque sabemos que Dios está trabajando en ellos a la misma vez que trabaja en nosotros. Sin embargo, le prestamos más atención a nuestro trabajo, a nuestro cuerpo. A veces ejercitamos mucho nuestros cuerpos y tú ves a las personas, y no digo en ninguna manera que el ejercicio sea malo, siempre que podamos cuidar nuestro cuerpo y nos podamos ver bien, eso es importante, pero a veces nos enfocamos más en el cuerpo externo que en la sanidad de nuestra alma, que en tener y en tomar cuidado de nuestra alma. ¿Y de qué vale tener el mejor cuerpo, el mejor trabajo, las mejores finanzas si por dentro estamos podridos, si por dentro estamos enfermos y cargando cosas del pasado que no nos toca a nosotros ya cargar? Cuidar el alma no significa que descuidemos nuestra carrera o salud, como dije, sino preguntarnos cómo nuestra intervención en cada aspecto de nuestra vida está marcando nuestra alma, ya sea para bien o sea para mal. El autor nos pone un himno de Horacio Spafford, que después que perdió todo en un incendio, perdió a uno de sus hijos de fiebre escarlatina, perdió a 4 hijas en un naufragio, y en medio de ese dolor que yo no me quiero imaginar, lo destruido que estaba su corazón en un momento tan difícil, él pudo decir: cuando la paz como río cuida mi senda, cuando las tristezas como las olas del mar revientan, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: está bien con mi alma. Y eso nada más lo puede lograr Dios en nosotros. Esa paz que la palabra dice que sobrepasa todo entendimiento, solo viene a través de Dios. Nosotros no podemos crear esa paz. No hay manera en que yo pueda meditar en mí misma, en tratar de encontrar esa paz. ¿Por qué? Porque viene de Dios hacia nuestra alma. Él es quien alimenta nuestra alma por medio de su palabra y por medio de su revelación. Hay un mundo hoy día falto de alma. Vemos muchas personas que andan sin rumbo, no tienen ningún tipo de valores, y es lo que estamos viendo mucho alrededor de nosotros. Y lo que dice el autor es que no importa cuántos logros acumulemos, lo que en realidad importa es la persona que llegamos a ser. Podemos ver muchas personas exitosas y nosotros miramos desde afuera y pareciera que ellos lo tienen todo, que tienen su vida toda bien, exitosa, pero nunca sabemos lo que está pasando en el alma. Y el mundo no nos enseña a prestar la atención en nuestra alma. Si vienen a ver, y eso se ve mucho aquí en Estados Unidos, me imagino que en sus países también, porque también se ve muchísimo en mi país de Puerto Rico, de que estamos pendientes a lo externo de las personas, a las cosas materiales que tienen, o a los logros profesionales, o a logros políticos que tienen, pero no prestamos atención, nunca vemos a las personas hablando
Es importante que cuides el alma, es importante que pases tiempo en la palabra, es importante que encuentres fortaleza en Dios. No vemos eso no es común. No le no le prestamos atención al cuidado de nuestra alma. Y Jesús nos presentó un modelo del alma a través de la parábola de la semilla en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, y nos da diferentes tipos de semillas. Y el autor compara los diferentes tipos de semillas con diferentes tipos de alma. Y dice, el alma endurecida. ¿Cuál es el alma endurecida? Es las semillas que cayeron, que dice la palabra que algunas cayeron en el camino. En el Medio Oriente las condiciones son áridas, el camino es duro y seco y las semillas no tienen la menor oportunidad en él. El alma que sufre frustraciones y es lastimada se vuelve descreída o pierde su creencia. Muchas veces, lamentable, pierden la creencia en Dios. Son personas que andan con sus vidas amargadas. Y tenemos como ejemplo el alma endurecida de Caín, que lo llevó a matar a Abel. Y vemos que esta era la primera familia en la Biblia, en Génesis, y el alma endurecida de Caín, que para que él pudiera tener el alma endurecida de esa manera, eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es que una pequeña cosita logra con otra pequeña cosita y se van acumulando y acumulando y acumulando hasta lograr un alma endurecida para tú matar a tu hermano, como lo hizo Caín a Abel. Los hermanos de José, que también vemos que lo vendieron, tenían un alma endurecida que los llevó a vender a su propio hermano. Yo no me puedo imaginar yo vender a uno de mis hermanos como esclavos, y ellos vendieron a José a Egipto. El mundo nos enseña que a pensar en nosotros como víctimas. Yo soy víctima de las circunstancias, yo soy víctima de esto, yo soy víctima de este tipo de trauma, y nos enfocamos en la herida que nos causaron y no en las que podemos causar nosotros si no tenemos cuidado de nuestra alma, porque si pasamos por cosas, pasamos por experiencias, muchas veces no sabemos por qué pasamos por experiencias traumatizantes, pero lo importante es que no nos quedemos en esas experiencias, lo importante es que no nos quedemos estancados, sino que le abramos nuestra alma a Dios para que Dios traiga sanidad, para entonces nosotros no vernos más como víctimas. También está el alma superficial, que son las semillas que cayeron sobre el camino pedregoso donde no había mucha tierra. ¿Y qué pasó? Cuando salió el sol, se secaron las semillas. ¿Por qué? Porque necesita de esa tierra saludable y llena de nutrientes. ¿Y qué hace el mundo? El mundo quiere mantenernos de una manera que vivimos vidas superficiales, que todo se queda ahí a la superficie, nunca llegamos más profundo a que Dios haga un trabajo en nosotros, a que Dios vaya sanando experiencias que nos traumatizaron o dolor que pasamos o diferentes tantas cosas que hemos pasado desde que somos pequeños, pero el mundo quiere que nos quedemos en la superficie, porque eso es lo que quiere el enemigo. Sin embargo, Dios nos llama a ir profundamente para que Él nos pueda sanar y que podamos tener esa vida abundante. Dice Richard Foster que la superficialidad es la maldición de nuestra época. Hoy día eso es lo que vemos, queda en la superficie, no hay tiempo y el resultado de la misma prisa. No nos da tiempo para ir más profundo con Dios, para lograr la sanidad de nuestras almas. Nuestra alma anhela profundidad, fue creada por Dios para anhelar esa profundidad con Él. Y en Salmo 42:1 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma está sedienta de Dios porque sabemos que le servimos a un Dios vivo, y nuestra alma gime
aún a nosotros mismos para que encontremos sanidad, porque como vemos que según dice John, nuestra alma quiere ser alimentada, quiere ser sanada, quiere vivir en libertad. ¿Por qué? Porque para eso fue diseñada originalmente. Y es tan profunda que no la podemos controlar, ni siquiera la entendemos. Nuestra mente finita no puede entender la magnitud de nuestra alma, aún los científicos en el mundo de la psicología no pueden entender en sí cómo funciona nuestra alma, no pueden entender cómo diferentes tipos de circunstancias en nuestra cultura, en el ambiente donde crecemos, cómo todos pueden afectar a personas de una manera tan diferente. Hay personas que son más propensas a la depresión, hay otras personas que pueden pasar por las circunstancias más difíciles y usted no los ve deprimidos. Los científicos ni eso pueden entender. ¿Por qué? Porque nuestra alma ni se puede controlar, ni se puede entender. Solo lo que tenemos que pedirle a Dios es: Dios, tú conoces mi alma, tú me creaste, tú soplaste aliento de vida en mi ser y tú puedes sanar mi alma, y yo puedo confiar mi alma a ti porque yo quiero vivir con un alma sana y con un alma restaurada. El alma profunda está conectada con Dios, tiene la capacidad de entender y mostrar gran empatía por otro, no solo por nosotros mismos nuevamente, sino por la gracia de Dios. Dios es el que nos da esa capacidad de, no importar cuando veamos a alguien los pecados que estén cometiendo, que podamos tener empatía con ellos de la misma forma que Jesús tuvo empatía con los pecadores cuando estuvo aquí en la tierra en su ministerio. Tuvo empatía por la gente. Solo Dios puede darnos esa paz en nuestra alma para que nosotros podamos mostrar ese amor. El alma constituye diferentes cosas, constituye la forma en que nosotros nos comportamos, pero también la forma en que nosotros tratamos a los demás. Percibe y pregunta sin seguir simplemente la corriente. Vive con una conciencia juiciosa de la eternidad, no simplemente para hoy. Nuestra alma es eterna, eterna, por siempre, por siempre. Y una palabra en la Biblia para describir la eternidad sin Dios es el abismo, y lo vemos que la palabra lo menciona, que viene de la palabra griega abisos. El alma sin Dios se halla en un abismo por la eternidad. Y es bien importante que nosotros, por lo menos que somos creyentes, yo sé que todos nosotros que estamos aquí porque queremos lograr esa formación espiritual y porque queremos tener un alma que va de acuerdo con la palabra de Dios, pero los que están, que no conocen de Dios, tienen un alma sin Dios, están sin salvación. Ellos se encuentran en un abismo por la eternidad, a menos que decidan dar su corazón y entregar su vida entera al Señor para que su alma pueda ser sanada y restaurada. También está el alma abarrotada, que es el alma saturada, el alma cargada, que son las semillas que cayeron entre los espinos, los cuales crecieron. Cuando esos espinos crecieron, ahogaron las plantas. Y lo que el autor nos quiere decir es que el alma cargada tampoco puede estar en completa armonía con el resto de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestras cargas, los afanes de la vida, los engaños de la riqueza, los deseos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, ahogan el alma. Y aunque uno puede estar desesperado y no quiere salir de esa situación, esas cargas y esos afanes hacen difícil que el alma encuentre sanidad.
El alma abarrotada también está atareada en las cosas erradas, en el éxito, en la reputación, en la actividad, que es lo que dice el autor, la prisa, en el estilo de vida, en los chismes de la oficina, en hábitos que son dañinos para nuestro cuerpo. La carga y la saturación de tantas cosas que van en contra de la palabra no les permite a esa alma respirar como debe. Y nuestra alma está esperando, no importa que sea un alma endurecida, superficial o abarrotada, cargada, está más cerca de ser salvada de lo que ella piensa. Para ser salvada, el alma necesita suavidad, profundidad y espacio. Y Dios quiere que nuestra alma sea restaurada. Así que tengo que verificar la hora, nos quedan como unos 10 minutos. Tenemos las almas perdidas. Como dijimos, el alma integra la voluntad, la mente y el cuerpo, y el pecado, sea el pecado que sea mínimo, mayor, el pecado nos desintegra. El no vivir de acuerdo al fruto del espíritu, el tener los frutos de la carne, la envidia, los celos, la contienda, las disensiones, todas esas cosas nos desintegran nuestra alma. Y en medio del pecado, nuestro apetito por la lujuria o la ira o la superioridad domina nuestra voluntad. Y esa voluntad que fue hecha para gobernar nuestro cuerpo se vuelve esclava de lo que nuestro cuerpo quiere. Como decía el apóstol Pablo, lo que quiero hacer, no hago, pero lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad es fuerte y voluntariosa, valga la redundancia. El pecado con el tiempo destruye, no, quizás no es de la noche a la mañana y casi nunca es de la noche a la mañana, es con el tiempo, pecadito por pecadito, cosita por cosita, destruye nuestra capacidad para el disfrute y significado. Distorsiona nuestras percepciones, destruye nuestras relaciones personales, inflama nuestros deseos y esclaviza nuestra voluntad. Y vemos muchas personas, hermanos y hermanas en Cristo, que lamentablemente caen en pecados y en situaciones que uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso? Si esa persona se veía tan fuerte en el ministerio, tenía una relación impecable con Dios, tenían una familia ejemplar. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que comenzaron a abandonar el cuidado de su alma. Y por eso es que el autor John y Dallas, cuando él decía las cosas que Dallas le había enseñado, y Richard Foster también, por eso es que ellos ponen tanto énfasis y tanta repetición en el alma. Este libro de John tiene unas 200 páginas y muchas cosas son repetitivas. ¿Por qué? Porque es lo importante que es nuestra alma, que pareciera sencilla, pero no lo es. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y dice, la danza con el pecado y el alma. Por ejemplo, cuando sentimos cólera e ira, podemos infligir dolor y eso es pecado. Cuando estamos molestos y dejamos que esa cólera, que esa ira se apodere de nosotros, lo que podemos hacer es responder de esa manera a personas que quizás no tienen que ver con la situación. Por ejemplo, en el matrimonio podemos experimentar la danza con el pecado y el alma. Y usualmente lo vemos así en las relaciones que son más cercanas a nosotros, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros líderes. Y el pecado está ¿en dónde? En nuestro orgullo, en nuestra cólera, en nuestra ira, obstinación, especialmente cuando nos queremos alejar de nuestro cónyuge porque hicieron algo que a nosotros no nos gustó y queremos controlar el comportamiento de ellos con alejarnos de nosotros. Y eso es algo que poco a poco va desintegrando nuestra alma, pero también afecta el matrimonio, que es esa relación tan importante que Dios ha diseñado. Debemos reconocer cuando algo no está bien con nuestra alma y yo creo que mientras más pronto podamos rendirnos ante Dios y rendir
eso que estemos pasando, entregar ese pecado o la carga que estemos sintiendo. Yo creo que mientras más pronto lo podamos hacer muchísimo mejor, porque va a ser mucho más fácil que a seguir acumulando y acumulando y acumulando, y después se nos va a hacer bien difícil, no es imposible porque Dios es todopoderoso y Él quiere restaurarnos, pero se hace más cuesta arriba cuando poco a poco vamos a descuidar, poco a poco descuidamos nuestra alma. Ahí están los consejeros, ya vemos como en el curso anterior, introducción a la consejería, con la ayuda de consejeros podemos confesar lo que estamos sintiendo y cómo nos estamos comportando, ya sea con nuestro cónyuge, ya sea reconocer la falta con nuestros hijos, ya sea con nuestros pastores, si nuestro pastor es nuestro consejero, ya sea si líderes en su iglesia son sus consejeros, o si tiene algún otro pastor que sea su consejero, con esas personas que podemos confesarnos, y mientras más pronto lo hagamos, muchísimo mejor, porque la confesión siempre es buena para el alma, y lo dice la palabra, nos lo dijo el apóstol Pablo, que nos confesáramos los pecados unos a otros para que podamos ser sanados. Nuestra alma es sanada en la confesión. Sí tenemos que estar pendientes con quién confesamos. Si la persona, si hay una persona que tiene problemas con el chisme o con contar los problemas de los otros, pues no es sabio que le confesemos algún pecado, alguna situación que estemos pasando, sino búsquese consejeros, déjese llevar por la dirección de Dios para poder confesárselo a otra persona. Pero no lo trate de mantener al oscuro, no tratemos de hacer eso, porque siempre el pecado sale a la luz. De una forma, puede ser de la forma en que respondemos, el pecado puede salir a la luz porque demuestra que no tenemos el alma sana, que el alma está desintegrándose. El alma se sana por medio de la confesión. El pecado divide al yo y nos hace querer infligir dolor cuando nos sentimos heridos. Es como aquí decimos mucho, y quizás en sus países también decimos, la persona herida hiere. Y por eso es que es bien importante que busquemos sanidad para que nosotros no inflijamos herida a otra persona. Si seguimos pretendiendo, nuestra alma puede morirse. En el evangelio no podemos pretender que estamos bien. No podemos pretender que nuestra alma está sana, que nuestra alma está restaurada. La pretensión no funciona en el evangelio, en los caminos de Dios. Tenemos que poner en gran importancia la salud de nuestra alma. Debemos pedir perdón a la persona que herimos y pedirle a Dios que sane nuestra alma. ¿Por qué? Porque Él es capaz de hacerlo y Él quiere hacerlo. Ese es el deseo de Él para nosotros. Pedro, en primera de Pedro 2:11, nos exhorta a abstenernos de deseos carnales que batallan contra el alma. Nuestra alma es lo que integra, conecta y se liga con nuestra voluntad. Luego nuestra mente, los pensamientos, los sentimientos, los deseos, que tienen lugar todo el tiempo. Esto no se detiene. Y luego nuestro cuerpo, que son los apetitos, hábitos y conductas, ya sean positivas o negativas. Según vemos en estas diapositivas, el autor sigue repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos eso sobre el tema del alma. Dios nos diseñó a fin de que nuestras decisiones, pensamientos y deseos, así como nuestra conducta, se mantengan en perfecta armonía unos con otros y sean fortalecidos por una conexión ininterrumpida con Dios, permaneciendo en perfecta armonía con Él y toda su creación. Esa es un alma bien ordenada, un alma que está en perfecta armonía con Dios, igual que el Padre, Hijo y Espíritu Santo están en completa armonía. Así Dios quiere que nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad estén en armonía, porque eso significa que esa comunión y esa relación que tenemos con Dios es ininterrumpida. Y eso demuestra que nuestra alma está en el orden correcto.
El alma es lo que relaciona y une todas las partes, conectándolas con Dios, y fue hecha para tener armonía en todo sentido. El Salmo 103:1, el salmista dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Y aquí demuestra la armonía que tiene que haber. También en Mateo 22:37 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. No dice con parte de tu corazón, o con tu corazón pero no tu mente, o con tu alma pero no tu corazón. No, es todo un conjunto, es algo que está en armonía una parte con la otra. Pero el pecado rompe esa conexión, el pecado fractura y destroza el alma. Y cuando nuestra voluntad pero cuando nuestra voluntad está alineada de una forma constante, libre, gozosa, con lo que valoramos más profundamente, nuestra alma haya reposo y nos sentimos gozosos, sentimos paz, sentimos fortaleza, aunque sintamos que el alma está un poco cargada por alguna circunstancia que estemos atravesando, que sea difícil, y vemos que nos ponemos tristes, porque pues somos humanos, vamos a padecer diferentes situaciones, pero en medio de la circunstancia negativa podemos hallar reposo. Y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Así que ya como dije, el pecado nos desintegra el alma, el pecado engendra más pecado, y cada vez se hace un poco más fácil. Uno se podría sentir menos culpable mientras sigue cometiendo el mismo pecado. Eso es lo que dice el autor en esta diapositiva, y ahí termino. Así que es bien importante que, que tengamos en consideración que nuestra alma es una parte muy importante de nuestro ser, es una parte muy importante de nuestra persona, y para hacer el trabajo que Dios nos llamó a hacer aquí en la tierra, necesitamos un alma en orden y un alma sanada, un alma lo más saludable posible. Quizás no perfecta, porque esto es un largo viaje. Somos peregrinos en esta tierra, y el trabajo que Dios está haciendo en nosotros lo continuará hasta el día de Jesucristo. Pero mientras tanto, pues podemos procurar buscar de Dios, y reflexionar, y pedirle a Dios: examina mi corazón, examina mi alma, y ve si en ella hay camino de perversidad. Y veo que Carlos tiene la mano alzada. Carlos, adelante. Dios me los bendiga. No, no es Carlos. Hola, ¿cómo estás? Es que eso me aparece Carlos. No, yo Sí, simplemente no, dime. quiero aportar algo que me pareció, como lo mencionaron, es un tema bien difícil de poder comprender. Yo creo que nuestra capacidad humana jamás nos va a permitir entender con su totalidad, pero algo que me llamó mucho la atención es el comentario que da Dallas Willard cuando dice: tú eres un alma hecha por Dios. Aquí nos dice que pertenecemos a Dios, y las escrituras lo sustenta cuando dice que nos dio el soplo de vida. Dice, hecha para Dios y hecha a fin de necesitar a Dios, lo que nos dice que nuestra alma tiene una dependencia de Él. Nosotros necesitamos de Él. Entonces, continúa diciendo, lo que significa que no fuiste creado para ser autosuficiente. Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestra alma está sana en las manos de Él. Cuando nosotros nos nutrimos de Él, nos llenamos de Él, nuestra alma va a llegar al punto de que perfectos jamás, pero va a estar saludable. Dice la palabra que Él nos da, cuando tenemos un alma cansada, dice que vayamos a Él y Él nos va a dar descanso. Entonces, es tan interesante la manera en que la palabra en sí, la palabra nos da respuesta para todo. O sea, todo lo que nosotros tengamos, Él no lo va a sustentar. Entonces me llamaba mucho la atención en que
decía una parte en el libro, no me recuerdo en qué página, que no hacer nada es buenísimo para el alma. Y yo me quedé pensando, ¿cómo así? Ajá. Entonces, esa parte es como que interesante de meditarlo, porque yo siempre he dicho que la autoevaluación es cada día, porque así Ujú. nutrimos nuestra intimidad y nuestra relación con Dios, nutrimos nuestra alma, nutrimos esa comunión en el Espíritu Santo. Entonces, Ujú. es bien importante, como lo menciona el día de reposo. El día de Ujú. reposo es uno de los mandamientos que yo sé que no se cumple, no podemos hacerlos todos, pero habla del reposo. Pero no Ujú. solamente está hablando, nosotros lo tomamos literal, un reposo Ujú. físico nada más. Está hablando de un reposo del alma, del Ujú. espíritu. Entonces, es, bien emocionada por esta clase. Yo quería terminar el libro porque quería, pero Ajá. súper contenta y pidiéndole a Dios que nos siga dando la oportunidad de Ujú. aprender, que nos permita seguir aprendiendo para aplicarlo, nutrirnos para que esos frutos sean evidentes, para que esos frutos sean aplicables y que se puedan ver, que podamos Ujú. mostrarlos. Entonces, súper emocionada y gracias. Qué bueno. Pues ese fue mi aporte. Qué bueno, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo quería, Harold. Dime. no, hay dos cosas importantes. Ujú. La primera, que perder el alma significa que no tener un centro Ujú. saludable y que sería como andar en la vida como un auto sin volante. Ujú. La otra, sí, una reflexión que quedó del curso anterior. Dijimos que en el curso anterior que íbamos a tomar un tiempo más, una hora más. Sí, pues este tema es muy, muy hermoso. Ujú. Creo que el anterior era hermoso, pero este es como que es súper más hermoso. Entonces, Sí. tomémonos otra horita más si quieres. Sí. Ay, Dios mío. Dígame, Harold. Dios le bendiga. Amén. Feliz año para todos. Ay, gracias. Ok. Estaba yo meditando acerca de la lectura del libro y lo que la palabra también nos enseña de acerca del alma Ujú. y estaba meditando que la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Y que Ujú. el que se considera amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Ujú. Entonces, considerarse enemigo de Dios para mí es como estar separados de Él, porque uno no está abrazado, ¿verdad? Ujú. Entonces, el pecado nos separa y el mundo. Y mira, me gusta algo que dice el salmista en el capítulo 73, dice que por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces yo Ujú. pienso que el alma de nosotros se fragmenta mucho cuando nuestra mirada está puesta es en el mundo, viendo cómo la gente que no tiene a Dios en su corazón aparentemente prospera, Ujú. aparentemente le va bien. Y uno dice, pero hombre, si yo estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible y lo que me Ujú. pasa son cosas extrañas, ¿verdad? Ujú. Pero menos mal que el mismo salmista, más adelante en el verso 21, reflexiona y dice, y yo estaba bien, como diría mis palabras, yo sí soy bien torpe, o lo hice, yo sí Ujú. soy bien torpe. Ujú. Ujú. Está mirando allá, si yo siempre he recibido el consejo de Dios, Dios me recibió con su mano derecha y me esperará en gloria, dice él. Ujú. Entonces, yo pienso que una de las formas de que uno puede hallar ese descanso en el alma, como lo dijo el Señor Jesús, venid los que están cargados y cansados, que yo los haré Ujú. descansar, Ujú. recibirán descanso en su alma, es como quitar esa mirada del mundo y Ujú. colocar la mirada en el que creó esa alma. Ujú. ¿Ven? Porque incluso el escritor pone ejemplo como que es como un computador, una computadora, Ujú. ¿verdad? Él usa ese ejemplo. Y Ujú. es que siempre está viendo por fuera y entonces uno le da a la Ujú. tecla A y en la pantalla aparece A, pero uno no sabe que lo que hace esa integridad entre el teclado y la pantalla es lo que está por dentro. Entonces esa Ujú. integridad
es el alma, eso que está por dentro, lo que no se ve, pero que cumple una función maravillosa. Y muchas veces se me va al computador y uno de atrevido a veces destapa y comienza a tocar por donde es, para ver si es por aquí o no es. Uno se cree técnico de eso, sin serlo. Entonces, a veces cuando no está habiendo una coherencia entre mi vida con lo que yo creo que, con mi fe, no comenzamos nosotros mismos a estar hundiendo teclitas ahí, sino que vayamos al técnico, que lo creó, al fabricante, que sí sabe dónde tocar. Muchas Claro que gracias. sí, qué bueno, a la orden siempre, gracias a ti por compartir. Y sí, y yo creo que sería buena práctica para nosotros los creyentes todas las noches hacer una autoevaluación y tener de costumbre decirle, pedirle a Dios que examine nuestro corazón, porque si dejamos que las cosas se sigan acumulando, puede convertirse en una situación más difícil, porque nos podemos dar cuenta de que nuestra alma está desintegrada cuando ya es difícil darse cuenta, y por eso es que vemos muchas personas, aún hermanos en la fe, que pasan por situaciones y tú te preguntas cómo llegaron a esa situación, cómo es posible si una persona que ama al Señor de esa manera puede llegar, pero es porque fallamos en analizar nuestra alma, fallamos en depender de Dios para el cuidado de nuestra alma. Y como como decía Dallas, mi alma es el arroyo y yo soy el cuidador, pero es por medio de Dios, porque Él fue el que creó esa alma en nosotros. Él es el quien conoce esa alma de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, y Él es el que sabe aún hasta las intenciones del corazón. Quizás a veces nosotros, en muchas ocasiones, nosotros no conocemos las intenciones de nuestro corazón, pero sí Dios las conoce. Yo creo que es buena práctica de que cada mañana, Señor, que alimenta mi alma, y aún nosotros alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Los salmos están llenos de palabras para alentar nuestra alma. En los evangelios, en las cartas epistolares tenemos, en las epístolas de Pablo y de los diferentes, tenemos tantos ejemplos de formas en que nos pueden ayudar con nuestra formación espiritual, que incluye el cuidado de nuestra alma, pero tenemos que practicarlo, tenemos que acostumbrarnos a decir, ok, es bueno el entendimiento, es bueno el intelecto, es bueno cuidar mi cuerpo, pero de la misma manera, cuidar mi alma es igualmente importante y es bien esencial para poder mostrar el fruto del Espíritu. Y es esencial para el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, primeramente con nuestra familia, primeramente en nuestros hogares y luego en el trabajo de ministerio. Y es de la única manera que estemos pendientes al cuidado que le damos a nuestra alma. ¿Por qué? Porque está integrada en nuestra persona. Así que este tema está buenísimo. Desearía poder reunirme todos los martes con ustedes para quizás añadimos una conferencia adicional este semestre para seguir discutiendo este tema, porque yo creo que la formación espiritual es bien importante en la vida de cada creyente. Yo creo que de nuestra formación espiritual fluye todo lo que nosotros hacemos y fluye todo lo que somos, y la persona que Dios diseñó con un propósito de darle gloria a Él, de amarlo a Él y de amar a los demás. Así que voy a cerrar con oración. Antes de cerrar, Rebeca, ahora veo más estudiantes, quisieras repetir sobre llenar el formulario. Sí, claro, Ok. es un recordatorio para todos aquellos que aún no han terminado de llenar el formulario de la beca del semestre de otoño del término B, para que por favor lo llenen cuanto antes. El link se los mandé de nuevo, ya se les había mandado un correo electrónico al correo de Mana, pero les volví a mandar un link por WhatsApp.
llénenlo en cuanto antes, porque si no, ya el Departamento de Cobranzas y de Administración va a sacar a esos estudiantes que no lo han llenado de clase. Y les repito que están llenando una beca para otoño porque no habían fondos a principios del semestre para la beca de otoño, pero ya hay fondos y legalmente la universidad no puede utilizar esos fondos sin que el estudiante llene un papel que diga, sí, yo recibo esta beca. Y de allí la universidad necesita entonces esa firma de usted para poder cobrar de la beca. Entonces, en conclusión, si su nombre está en la lista que mandé por WhatsApp, denle clic al link y llénenlo y ya. Perfecto. Bueno, ¿alguien que nos quiera cerrar en oración? Tengo voluntarios. Amén, amén. Ok, vamos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, bueno, Dios les bendiga. Voy a cerrar en oración. No abro la cámara porque estoy acá en la calle. No, también no hay problema. Padre, gracias te doy, Señor, por este hermoso momento que nos regalaste, en el cual hemos podido aprender, comprender, Señor, del cuidado que tenemos que tener con nuestras almas, Dios. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de compartir esta experiencia, Señor. Rogamos que nos ayudes a adquirir conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada una de estas lecciones que estamos viendo, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a cada uno de mis hermanos en cada uno de los países que se encuentran, Señor. En tus manos estamos, bendito Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Que tengan todos buenas noches y si tienen alguna pregunta, no duden en enviarnos un correo electrónico. Los veo luego. Chao. Ay, bendiciones. Chao, chao. Bendiciones.